得不到你的爱情，山洞夜里没有光明，你不给我一颗决心，人黑夜里都找不到。 A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Están bien? ¿Preocupados? ¿Distendidos? ¿Aprovecharon el fin de semana? En fin, les quiero dar un consejo a través de un proverbio chino que dice así: si un problema tiene solución, no hace falta preocuparse. Si no tiene solución, preocuparse no sirve de nada. Es una buena frase, ¿no? Inspiradora para la época. Quiero ser sincera, este proverbio fue una suerte de atajo que me libró de iniciar este programa con escasas buenas noticias y muchas malas o regulares. Estamos en un mundo atravesado por muchas incertidumbres, donde dirigentes de todo pelaje están preocupados por la pobreza, la inflación, la falta de trabajo, el hambre, el cambio climático, la situación de los inmigrantes, la falta de energía y sigue la lista. Todos preocupados, sinceramente, pero sin soluciones a la vista. Qué difícil gobernar este mundo tan desigual y escaso futuro, ¿no? Miren, yo no he renunciado a pensar que quizás alguien nos salve de esta debacle. Mientras esperamos, Clave China les propone pensar escuchando buena música. En realidad la propuesta es de Silvana, que no sé qué nos trae para dar inicio con mejor ánimo a nuestro programa Clave China. Clave China. 人们在这虚幻世界里做游戏，他在做戏，他也做戏，不知不觉他们都已经太入戏，真也是戏，假也是戏。那些是真的，那些是假。聪明的人睁开慧眼，把它看仔细，然后忘记。你会看到有些是真的，有些是假。何必在意？到头来说，只是一场戏。人们在这虚幻世界里做游戏，他在做戏，他也做戏，不知不觉他们都已经太入戏，真也是戏，假也是戏。人在这虚幻世界里做游戏，他在做戏，他也做戏，不知不觉他们都已经太入戏，真也是戏，假也是戏。那些是真的，那些是假。聪明的人睁开慧眼，把它看仔细，然后忘记。你会看
有些是真，啦啦啦啦，有些是假，何必在意？到头来说，只是一场戏。人们在这虚幻世界里做游戏，他在做戏，哦，他也做戏，不知不觉他们都已经太入戏，真也是戏，假也是戏，假也是戏。哒吧哒啦滴，哔哒哩吧滴，吧滴吧滴哒滴，哒吧吧滴，吧吧吧滴，吧吧哒吧滴，哔吧吧吧滴。Por suerte contamos con China en clave de noticias para escuchar a nuestro colega Enrique Gón del Grupo de Medios de China, que nos trae la información más destacada del país asiático. Y así lo presentamos, como siempre. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, soy Enrique Gón. Bienvenidos a China en clave de noticias. El 4 de enero, el presidente chino Xi Jinping se reunió con el presidente de Filipinas, Ferdinand Romualdez Marcos, en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing, capital de China. Y los dos países emitieron un comunicado conjunto. Los presidentes de China y Filipinas acordaron fortalecer su cooperación estratégica integral bajo las nuevas circunstancias. Ambos lados se comprometieron a cooperar en las 4 áreas prioritarias de la agricultura, infraestructura, energía e intercambios entre personas. Acordaron además seguir ampliando el comercio bilateral para recuperar e incluso superar el volumen comercial previo a la pandemia de COVID-19. Peng Liyuan, esposa del presidente chino Xi Jinping, visitó el 4 de enero el Museo Nacional de China con Luise Araneta Marcos, esposa del presidente de Filipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., que acompaña a Marcos en su visita de Estado a China. Las primeras damas visitaron una exposición conjunta del Museo Nacional de China y el Museo de Palacio, recordaron la historia de intercambios entre la generación de líderes más viejos de los dos países y se mostraron complacidas con el desarrollo de las relaciones bilaterales de amistad. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino ha anunciado que a partir del 8 de enero, China rebajará su gestión de COVID-19 de la clase A a clase B. Los viajeros que entren en China solo necesitarán un resultado negativo en la prueba de PCR obtenido en las 48 horas anteriores a la salida. Las personas con resultados negativos pueden venir a China sin solicitar un código sanitario en las embajadas o consulados chinos. Pueden simplemente rellenar los resultados en una tarjeta de declaración sanitaria de aduanas. Si son positivos, podrán acceder a China después de dar negativo. Se han adoptado un enfoque de vía rápida en su sistema de evaluación y aprobación, permitiendo que 13 medicamentos para el tratamiento de COVID-19 lleguen al mercado. La campaña de correo China Post lanzó este jueves 2 sellos especiales para celebrar el venidero año de conejo en el zoológico chino. Las autoridades médicas regionales de China están ajustando las pólizas de seguro médico para abordar las necesidades médicas de los pacientes con COVID-19. Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en el centro de China, registró 538 viajes de trenes de carga entre China y Europa en 2022, un aumento de más de 34% interanual. La fábrica de Tesla en Shanghai entregó 710.000 vehículos en 2022, registrando un incremento de 48% frente a 2021,
informó el fabricante de automóviles eléctricos de Estados Unidos. La entrega del modelo Y de la gigafábrica de Shanghai superó los 450.000 vehículos el año pasado, mientras que la del modelo 3 sobrepasó los 250.000 unidades, detallaron fuentes de la fábrica. Amigos, así son las noticias más interesantes e importantes de China durante la semana. Soy Enrique Con. Hasta la próxima en China en Clave de Noticias. Clave China. 衬衫沾满了黄色的口红，悄悄地踮着脚偷看，鬼鬼祟祟，浪漫觉得没人知道。在我膝盖上的雨，请别说谢谢或是拜托，看过心情想做的事，你全都管不到。你说你很难干，喜欢上提强悍，觉得总不够看，胸挺得很自然。我会背叛，妈妈心里不安，跟你女友闹翻，爸爸面前难看，我是个坏蛋。So you're a tough guy, like a really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puffed guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. 我是个坏蛋。Contar con Ángela Pradelli en este programa es saber que estamos no solo con una escritora fabulosa, periodista también y autora de varios libros, sino con una amiga. Hoy el encuentro será telefónico, con alguien capaz de narrar nuestros pesares, dejándole a los seres humanos que visitan sus narraciones un protagonismo que inunda la generosidad de esta maravillosa escritora. Hola querida Ángela, ¿cómo estás? Lindo escuchar tu voz para saber cómo fuiste construyendo tu último libro, Dos soldados, donde Pietro Fresci y el argentino Héctor Roldán, dos excombatientes de distintas guerras, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Malvinas, protagonizan tu último libro. Hola Lidia, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por convocarme otra vez a conversar sobre mis libros. Siempre es un placer hablar con ustedes. Mira, con respecto a Dos soldados me pasó lo siguiente. Encontré el testimonio de Pietro, el primero de los protagonistas, el soldado italiano, en Italia. Estábamos una noche en una sobremesa y hablando de guerras, relatos, cómo se sobrevive una guerra, bueno, tantas cosas, ¿no? Mi familia es una familia muy narrativa, muy de contar historias, muy de escuchar historias y de contarlas y de escucharlas más de una vez. Y entonces, bueno, estábamos en este tema y alguien me dijo tendrías que conocer la historia de Pietro. Y entonces me contaron que Pietro ya había partido, pero que había dejado su testimonio grabado. Pietro estuvo durante 60 años sin hablar de lo que había vivido en la guerra. Tenía 19 años cuando partió y volvió después de 4 o 5 años. Terminó como, bueno, tuvo una peripecia, pero terminó como prisionero de guerra de los nazis en Rusia. Así que cuando el 1 de diciembre de 1945 lo liberan a los prisioneros, él puede emprender, digamos, la vuelta, pero le cuesta muchos meses llegar a su casa. Y en cuanto a Héctor, bueno, yo estaba escribiendo todavía el capítulo de Pietro, que me costó mucho, porque Pietro, por supuesto, dio su testimonio en italiano, y yo comprendo bien el italiano, pero una cosa es comprenderlo y otra cosa es traducirlo. Así que estaba ya casi en el final y revisando, corrigiendo y con notas, etc. Y azarosamente una vez en una clase de yoga
la profesora me preguntó qué estaba escribiendo y le conté que además estaba tratando de buscar a alguien que hubiera participado en la Guerra de Malvinas. Y una muchacha que estaba sentada a mi lado me dijo, yo conozco, y después nos dimos cuenta que también nos conocíamos nosotras, pero bueno, ella trabajaba en el CIE de Adrogué, en el Centro de Investigaciones Educativas, y me contó que allí trabajaba un auxiliar que se llamaba Héctor Roldán y que había participado en Malvinas. Ella misma hizo la conexión. Héctor se ofreció, por supuesto, a dar su testimonio muy generosamente. Nos reunimos muchas veces, en largas conversaciones, y bueno, así surgió. Tus narraciones parecen siempre correr las cortinas del silencio, ¿no? El costado de esa historia que no ha sido profundamente contada. Me pregunto, Ángela, ¿qué proceso interno haces para descubrir aquello que no ha sido visto en toda la dimensión humana, donde el sufrimiento luego deviene en palabra, ¿no? Ay, qué lindo lo que decís, Lidia, correr las cortinas del silencio. No lo había pensado así. Además de que lo decís muy bien, no lo había pensado así nunca en relación a mis narraciones. Pero tenés razón, en el caso de Pietro, bueno, tantos años sin hablar, casi 60. Cuando él regresa a su casa, a su pueblo, a Bruni, no quiere hablar de la guerra y de lo que había vivido, ni con su madre ni con su padre, luego tampoco con su novia y con la que fue su esposa, ni cuando llegaron los hijos tampoco, y tampoco los nietos. Pero algo sucede en algún momento, un día, algo pasa que nadie pudo percibir qué fue lo que llevó a Pietro a empezar a narrar su experiencia en la guerra. Y entonces contó una cosa y luego otra y fue desgranando así sus experiencias. Gracias a eso tenemos la grabación de Pietro. No se lo contó a nadie, pero una tarde del primer tiempo que había llegado a su casa, fue a ver a un amigo, campesino como él, y también pintor. Pintaba cuando regresaba de su trabajo en la tierra. Y entonces en ese relato Pietro le cuenta el día que estaban siendo trasladados a Rusia como prisioneros. Y después de algún tiempo, ese amigo, Luigi, llega a la casa de Pietro con un cuadro. Había pintado esa escena que su amigo Pietro le había contado. Eso me pareció precioso, sobre todo porque cuando Pietro da testimonio, se sienta en un sillón que está apoyado sobre una pared sobre la que cuelga ese cuadro. Es decir, que ese cuadro Pietro lo tuvo toda la vida con él. Es una escena de lo más difícil. Bueno, todas las escenas de la guerra son difíciles, pero bueno, podrían haber muerto ahí los prisioneros. Y también es un cuadro que le remite a la amistad, ¿no? Que le remite a la amistad con Luigi, con su amigo campesino también del mismo pueblo. Y en cuanto a Héctor, bueno, ese silencio fue muy marcado, pero ya no como una imposición interna, sino desde afuera, ¿no? Los militares, ya en Malvinas, cuando los veían escribir cartas, les decían no cuenten esto, no cuenten aquello, no digan. Yo le preguntaba a Héctor si a él no le había parecido, cómo había vivido él esa censura, y él me dijo que no lo había vivido como censura, sino que lo había vivido como un gesto prudente, porque se decía que los ingleses abrían las cartas, y entonces él pensó que los militares lo decían para que no descubrieran ninguna estrategia o movimiento que tenían pensado hacer. Que en ese momento él no lo sospechó, pero bueno, claro, después sí hubo mucho dolor y mucho sufrimiento por lo que no pudieron contar, porque nadie los escuchaba. Estoy hablando también de una sociedad que
que les negó, digamos, la palabra en el sentido de que no fueron escuchados, ¿no? Así que, mira, qué buena observación hiciste. Es como correr un manto del silencio de esos personajes. Y a lo mejor las narraciones son siempre eso, ahora que lo pienso. A lo mejor las narraciones es correr ese velo, ¿no? Para que alguien pueda mostrar su dolor. Y luego de este proceso que me acabas de mencionar, estás vos. Aparece la escritora, la que nos visita desde el libro con todas sus revelaciones. ¿Cómo vivís el final de las historias? El concluir con una obra donde la vida cobra dimensiones insospechadas en quienes te leemos. Bueno, yo lo vivo con mucha alegría, con la misma alegría que vivo el proceso de escritura. No soy de las personas que padecen escribir, como muchas veces he escuchado que a mucha gente le pasa eso. Yo tengo una gran felicidad cuando escribo, una gran felicidad. Y en los finales me pasa lo mismo, digamos. Una vez que entrego algo, por supuesto que ahí se suma bastante de ansiedad por, bueno, cómo va a quedar el libro, pero también me da como mucha alegría verlo terminado, entregarlo, saber que, bueno, y ahora hay otras cosas que van a empezar a jugar, como la tapa, el diseño también del libro, etcétera. Uno entrega eso porque hay otra gente que empieza a trabajar a partir de ese momento. Antes de seguir dialogando con Ángela Pradelli, vamos a una pauta comercial. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Para los que recién se enganchan, estamos aquí con Ángela Pradelli. Ángela, estás por presentar el libro Dos soldados el 28 de julio y lo harás en diálogo con Guillermo Sacomano, otro gran escritor. Contanos, danos detalles de este encuentro que vas a tener próximamente. Sí, el jueves 28 a las 18:30 es la presentación y hubo otras, como bien decís. A mí me gusta mucho, mucho acompañar el libro una vez que sale. Viste que algunas escritoras, escritores piensan que, bueno, una vez que el libro sale ya hay que dejarlo y hay que entregarlo y tiene que hacer su camino y tiene que... Bueno, es una postura. A mí me gusta acompañarlo todo lo que puedo y en ese sentido voy a todas las presentaciones. Yo no las organizo, no sé si sería capaz de organizar una presentación, me parece que no, pero sí lo que hago es aceptar todas las invitaciones, desde lugares más grandes a más pequeños, más cerca, más lejos, voy a todas. Y me gusta hablar con la gente sobre, no sé, las cosas que les interesen, ¿no? Antes o después de leer el libro, porque algunos van y todavía no lo leyeron, pero algunos hacen preguntas sobre determinadas escenas, sobre algo de la trama, sobre alguno de los personajes. En el caso de los libros de testimonio, en general, campea mucho esta cuestión de ¿será verdad, no será verdad? ¿Cómo se trabaja la verdad? ¿Qué se puede modificar de eso que dicen? La persona que da el testimonio. Bueno, a mí me encanta hablar con la gente de eso, porque también son las curiosidades que yo siento a la hora de leer, ¿no? Y entonces, como te digo, Lidia, voy a todas. Esta del 28, que vamos, primero yo voy a hacer una lectura de la obra y de fragmentos, por supuesto, y luego vamos a entablar un diálogo con Guillermo Sacomano, que fue mi maestro durante muchos años, mi maestro de taller, muchos años. Luego fuimos y somos en este momento grandes amigos. Para mí es como un hermano. Y la verdad es que yo no me hubiese atrevido a decirle que presentara el libro o que acudiera a la presentación para conversar, etc. Y fue él el que me dijo, mira, viste la generosidad, Lidia, de los maestros, que cuando se enteró que lo iba a presentar me dijo, ¿y por qué no voy yo? ¿Por qué no me llamaste a mí? A mí me gustaría conversar con vos sobre este libro. Por supuesto, Sacomano lee todos mis libros antes de que salgan.
y a veces va leyendo, digamos, capítulos, a veces prefiero terminar el libro y dárselo, bueno, vamos variando eso. Así que, como te decía, conversar con alguien que fue tu maestro y que de alguna manera te orientó en las lecturas, en las correcciones, en los autores, bueno, sí, es como decís, es especial. Antes de despedirnos, estás comprometida a volver a dialogar con nosotros y que nos cuentes cómo fue esta experiencia de la presentación de La respiración violenta del mundo en China. ¿Querés contarme algo más? Siempre es lindo saber, ¿no es cierto?, por dónde andas, Ángela. Sí, por supuesto, Lidia, que sí. Una vez que haya pasado la presentación en el Instituto Cervantes de Pekín, vamos a volver a comunicarnos y te voy a contar cómo fue esa presentación, cómo recepcionaron los chinos el libro, porque la verdad es que hasta ahora no sé nada, así que, bueno, me va a gustar. Y en relación a tu pregunta de por dónde ando y qué estoy haciendo, te cuento que hace 2 años que estoy tomando testimonios de personas que han nacido en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y han padecido las garras del nazismo. También de personas que ya habían nacido, pero eran niñas o niños y crecieron en ese marco y en ese contexto tan difícil. El libro se va a llamar, por ahora se llama así, El corazón perdido de las cosas, y está prácticamente terminado. Ahora estoy haciendo como las últimas correcciones y confirmando algunos datos. Es un libro, un poco lo decíamos hoy, me dio mucha felicidad escribir, aun cuando las historias son durísimas y hay escenas muy desgarradoras, por supuesto, ¿no? Bueno, Ángela, muchísimas gracias por esta conversación y te esperamos próximamente para que nos siga contando en qué andás siempre escribiendo y sacando de ese silencio al que te referís siempre personajes y vivencias no siempre contadas o bien contadas a lo largo de la historia. Lidia, te mando entonces un saludo muy grande para vos, para toda tu audiencia y nos estamos comunicando próximamente. Un abrazo, gracias por esta convocatoria tan hermosa a la conversación. Clave China.滴答叮答叮答叮答，时针它不停在转动。滴答叮答叮答叮答，小雨它拍打着水花。滴答叮答叮答叮答，是不是还会牵挂他？滴答叮答叮答叮答，有几滴眼泪已落下。滴答叮答叮答叮答，寂寞的夜和谁说话？滴答叮答叮答叮答，伤心的泪儿谁来擦？滴答叮答叮答叮答，整理好心情再出发。滴答叮答叮答叮答，还会有人把你牵挂。
滴答叮答叮答叮答，寂寞的夜和谁说话？滴答叮答叮答叮答，伤心的泪儿谁来擦？滴答叮答叮答叮答，整理好心情再出发。滴答叮答叮答叮答，还会有人把你牵挂。El programa pasado escuchamos el análisis que hacía Verónica Mata cuando tiró el I Ching para este año que ya estamos transitando el 2023. Este es su segundo informe. Lo escuchamos. Hola, Vero. Bueno, otra vez aquí en Clave China. Ya empezamos el nuevo año. Así que quería, para quienes no escucharon el programa la vez pasada, que me puedas hacer un resumen de lo que estuviste analizando, leyendo el I Ching, esta tirada que hiciste, para, bueno, orientarnos respecto a lo que vamos a vivir en términos generales el próximo año. Bueno, buenas tardes, buenos días para todos y sí, feliz año, feliz comienzo. Bueno, en unos días, y bueno, hice una predicción para el 2023, le pregunté a I Ching qué iba a suceder, hago un resumen, hace un antecedente y dice que habrá conflictos que se agudizarán mundialmente, obstáculos y separaciones, disoluciones caóticas, es decir, crisis en todos los órdenes. Digamos, lo que viene amplificado, o sea, se va a ir tomando su punto máximo, lo cual va a llegar a un punto que va a provocar que una energía, una intervención mediante usos legales, corte, de alguna manera resuelva este caos que está en curso. Entonces, estamos hablando en este caso de un hexagrama que es Shihó o Shihé, que es el juicio, que es la mordedura tajante cuando algo corta una situación y que se expresa a través de formas legales generalmente. Por ejemplo, un juicio ejemplar, con el objetivo de superar estos obstáculos y volver a unir. Será violento, firme, pero justo. Tendrá el acompañamiento del cielo, es decir, de las fuerzas cósmicas, y su éxito será la paz, que se dará a través de la unión. Esto sería, digamos, en síntesis, lo que habíamos hablado el otro día. Después lo explico con los signos, pero básicamente esta es la idea. Lo que no me queda claro, y vuelvo a aclarar, es el último hexagrama que sale, que es Q, la revolución muda. Si se da después de esta paz, que es muy posible, o es lo que está sucediendo entre tanto, que es lo que va a suceder hasta llegar a esa instancia. Me entró esa duda porque acá no te explica, es como si vos vieras un panorama, un paisaje, vos no tenés la secuencia, esto primero, esto después. Depende de dónde te pares, tenés la visión total, pero no logro ver si esta muda es como una consecuencia de esa intervención. Es posible, pero no estoy segura. Pero cuando hablamos de revolución, lo tenemos que entender, interpretar como cambio. Cambio. Revolución se llama porque es la más extremo de los cambios.
Ajá. Es el más extremo de los cambios, es decir, se cambia de estado. Se llama la muda porque, bueno, la muda es lo que hacen los animales cuando hacen su cambio de pelaje, por ejemplo, las víboras. Y tiene muchas connotaciones. Dicen, la revolución no debe hacerse de manera negligente ni graciosa. Tampoco es algo que los gobernantes quieran hacer permanentemente, sino que es un hecho extraordinario y por eso mismo requiere del gobernante o de quienes estén enfrente de eso, requieren de una meditación muy profunda. Por eso dice, se medita 3 días antes y se medita 3 días después de lo hecho. ¿Por qué? Porque es un cambio tan profundo que va, y a lo chino, en el sentido de que son cambios que para ellos tienen que tener una duración muy larga. A partir de eso se seguirá moviendo, pero dentro de ese patrón nuevo. Para que te des una idea, en la historia china, estos se daban cuando había grandes cambios de dinastías. Pero no solamente cambio de dinastía, sino cuando a su vez esa dinastía implicaba un orden nuevo. Entonces estamos hablando de algo pesado, digamos, de algo estratégico, que se da cada tanto. Y dice, por eso requiere que se haga a su tiempo. Y aunque al principio no va a tener la aprobación o por lo menos el acompañamiento del pueblo, al final los resultados serán celebrados. En el sentido que finalmente conseguirá el apoyo que necesita. Por otro lado, ¿esto de dónde viene? Viene de la aparición de una energía muy poderosa, que esto sí es cósmico, porque hay que diferenciar en el I Ching los 3 niveles de acción. La acción del cielo, la acción de la tierra y la acción del hombre. Estos 3 niveles son los trigramas, o sea, permanentemente están interactuando. En el humano, esto se genera en la dimensión humana, estos del cielo y la tierra se van mezclando y van influyendo. Pero cuando te sale un hexagrama como el cielo, el hexagrama 1, significa que estamos hablando de un orden cósmico, en el sentido de que son fuerzas muy poderosas las que están actuando acá. No estamos hablando de un cambio de gobierno, no estamos hablando de una cuestión así, ¿no? Estamos hablando de, por supuesto, va a tomar forma humana, cultural, va a tomar esa forma porque somos humanos y porque va a intervenir en la Tierra, en nuestro planeta y todo lo demás. Y aclaré, pero no estás hablando específicamente de Argentina, estás hablando en general. Mira, vos sabés que esa es una pregunta que yo querría hacerle a Lichen. A mí no quise seguir abundando en detalles porque terminas en una confusión total. Yo creo que cuando interviene el cielo de esta manera no estamos hablando de un país, esas son todas construcciones minúsculas para este cambio. Uh-huh. ¿Me entendés? O sea, sería un reduccionismo. Ahora, que después eso se dé en distintas escalas, que va a influir en cada lugar según sea ese lugar, es otro capítulo. Pero yo creo que estamos hablando acá de una dimensión, cuando aparece el cielo es una dimensión cósmica, con lo cual no puede ser la Argentina. ¿Me entendés? Estamos hablando de la humanidad, estamos hablando del planeta, estamos hablando de cosas grosas. Bien. Y la aparición, por eso te decía, la aparición del cielo, y además hay el detalle de que se empieza el dragón en la cultura china tiene un papel muy importante, están hablando de las fuerzas del cambio más poderosas, es un animal que representa, tiene muchos significados en el I Ching y en la cultura china. Entonces, la aparición, según donde esté el dragón, son distintos estadios. En este caso, en la primera línea, el dragón está dormido, está oculto.
esta es como es la segunda línea, es la primera vez en que el dragón levanta la cabeza y es como que se hace ver. Por eso te dice, es el inicio de algo. No estamos hablando de algo que se explota y se manifiesta en su totalidad. No, estamos hablando, se divisa el dragón en el campo. Esto es, se deja ver. O sea, uno puede vislumbrar que acá hay algo muy poderoso, nuevo. El dragón es esa fuerza renovadora, es esa fuerza del cielo firme y muy transformadora que está en juego. Básicamente es la transformación lo que está acá en juego, ¿no? Entendiendo el cambio como transformación. Entonces, es digamos, este hexagrama, el cielo, yo creo que tiñe toda la lectura. ¿Por qué? Porque lo saca de lo chiquito. Si acá apareciera, ponerle, no sé, otro hexagrama, apareciera 45, aparecieran más sociales, yo te diría, bueno, este es un tema, puede ser de continente, puede ser esto, pero esto no viene así. Pero, Digamos que acá va a tener efectos de orden humano y de orden social, seguro, pero es una transformación mucho más grande. Y, como dice acá, esperanzadora, en el sentido de que es virtuosa. bien, si vos tuvieras que redondear esta segunda intervención que estás haciendo respecto a tu lectura del libro, eh, ¿qué, qué nos plantearías para compartir con la audiencia? Bueno, para redondear, yo diría primero que va en contra, esta lectura va en contra de nuestras proyecciones más íntimas, en el sentido que a veces, como decíamos en el anterior programa, nosotros nos basamos en una idea de lo que estamos viviendo y lo proyectamos hacia el futuro, ¿no? Entonces, uy, qué desastre, esto va a ir para peor, y entonces, vamos haciendo como una proyección cada vez más grande. Esto fue un corte, porque cuando aparece esto, a mí me saca de cuadro, o sea, me corta el chorro de decir, uy, mirá, me corta el chorro. Este es el primer efecto. Y la síntesis sería que toda esta crisis de contradicción que se van a agudizar, yo te podría decir, esto no va a terminar inmediatamente, no es una cosa así de un día para el otro, pero esta crisis va a ir en aumento, va a tener indicios de desintegración muy claros en muchos órdenes, sin especificar en el orden humano, en el orden económico, en el orden, o sea, va a haber un nivel de conflictividad muy alto y el resultado de esa conflictividad va a ser una unificación, un cambio de mano en donde una fuerza firme y fuerte va a generar un corte, una mordida profunda. Es como que vos tenés algo atravesado en la boca y entonces, como no te lo puedes sacar, ¿qué haces? Viste, lo mordés hasta que se desintegra. Y cuando lo desintegras, aparece el oro. Es decir, esto esencial que hasta ese momento no habíamos podido ver. Bueno, Vero, yo veo que en realidad tu lectura me acerca más a un mensaje de mucha esperanza, con turbulencias, pero que me orienta hacia un horizonte un poco más tranquilo, que es el que estamos viviendo al día de hoy y que luego atravesaremos, se agudizará y vendrá una época de mayor tranquilidad. Parece. Bueno, No sé. no sin antes haber pasado, porque al final habrá éxito, al final el pueblo celebrará, pero en el medio hay tempestades, ¿eh? En el medio tenemos muchas tempestades lo que pasa es que la visión no es lo mismo tener tempestades y no saber a dónde vas,
que saber que hay un horizonte, que bueno, que finalmente esto va a tener una resolución. Bueno, Vero, te agradezco enormemente. Ha sido No, realmente interesante escucharte. No faltará oportunidad para que vuelvas al programa y tengamos una charla contigo para ver cómo con nuestra barca existencial atravesamos esas tempestades para llegar a un punto, una llegada, a un puerto un poco más esperanzador. Bueno, te mando un abrazo grande y que comiences muy, pero muy bien el año. muchas gracias y felicidades para todos. Clave China. 一个眼神颠倒，钟声倾过夜清晨。一双高跟浴霸不能倾过在清晨。比他们跟他们有点恨，更有人用红唇去抹平了爱恨。比爱人更爱人不放任，不安分那矛盾的疑问更动人。谁还会要求对等？俯首称臣，祈求一个吻。谁都肯管他常下着梦，牺牲依然兴奋。看我转身，一无轻薄也倾城，席卷红尘。谁不好胜，谁叫上天不平等？来吧，青春，别等。比女神跟女神比天真，更逼真用红唇去抹平了爱恨。比爱人跟爱人不温顺的温存那残忍的疑问更动人。谁还会要求对等？俯首称臣，祈求一个吻。谁都肯管他常下着梦，牺牲依然兴奋。看我转身，一无轻过也倾城，席卷红尘。谁不好胜，谁叫上天不平等？来吧，青春，别等。一个眼神颠倒，钟声倾过夜清晨。一双高跟浴霸不能倾过在清晨。天生本能颠倒，钟声倾过夜清晨。解放沉闷欲罢不能让人，这样才是人生。
Clave china. Ustedes saben que los chinos, como casi todas las culturas orientales, son amantes de la pausa. A diferencia de Occidente, ellos ven en la prisa un defecto, no una virtud. De por sí, la construcción de su historia ha durado varios siglos. Son testigos de los cambios lentos. Esta perspectiva queda muy bien sintetizada aquí. Así como abrimos el programa, lo cerramos con este proverbio. No temas ser lento, teme solo a detenerte. Nos vemos, porque nosotras también, este equipo hace una pausa para vernos la semana que viene. 给我一个